Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una emoción, ¿verdad? Que es sumamente frecuente en todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Esa sensación de desagrado, de angustia, de que algo resulta amenazante. Ese es el miedo, básicamente, ¿verdad? Sí. Que todos en algún grado, ¿verdad? Experimentamos, ¿verdad? Desde niños, adultos, a todas las personas, ¿verdad? Cuando ya hablamos de una fobia, estamos hablando de un nivel, es también un tipo de miedo, ¿verdad? Sí. Pero un nivel irracional de miedo, ¿verdad? En donde puede estar representado por algo imaginario o por algo concreto realmente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la fobia? Ella es una situación donde hay un miedo irracional, ¿verdad? Que le paraliza a la persona. El solo hecho de hablar de un objeto o situación hace que la persona se angustie, hace que la persona se altere, hace que la persona de alguna manera pase mal, se sienta Por más de que no lo muy vea. ¿Cómo? Por más de que no lo vea. No, el solo hecho de mencionar algo. Sí, si se Vamos- trata de vamos a un algo, de ejemplo algún básico. animalito. Sí, a ver. Sí. Cuando una persona tiene fobia, el solo hecho de hablar de un objeto o de una situación, de un objeto fóbico, en este caso, por ejemplo, una araña. La persona escucha la palabra Sí. araña, empieza a sentir justamente síntomas Algo. que hacen, ¿verdad? Sí. Que se sienta totalmente angustiado, en algún grado atacado, ¿verdad? Sí, Y en situación de peligro, sí, ¿verdad? yo tenía así una compañera, ahora que me haces recordar ese Sí. caso, sí, pero con los piojos. Hablamos de piojos, o no sé, dice Claro. que no es un tema común también, pero se sentía así, era como que, no, Daisy, cambiemos de tema, algo así, Exactamente. automático. No, por Sí. el solo hecho de representación imaginaria, ¿verdad? De su objeto fóbico, en este caso los piojos, Sí. hacía que esta persona se altere y pase muy mal, ¿verdad? Sí. Y así pasa justamente cuando ya hablamos, por eso le decía, del tema de una fobia, es un miedo irracional y que definitivamente le ataca a la persona y hace que se sienta, que su nivel de angustia aumente y que el desagrado sea así terrible. Hay personas incluso que pueden desarrollar a una especie de crisis de pánico, justamente También. cuando se presenta frente a su objeto fóbico, ¿verdad? ¿Y por qué pueden darse o cómo nacen estas fobias? ¿Hay alguna explicación, Iván? Hay varias teorías, Eva, que hablan justamente con respecto al tema del inicio de una fobia, ¿verdad? Muchas veces tienen que ver con cómo de alguna manera se vivió una situación y lo interpretamos a nivel psicológico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, vos de chiquitita tuviste una experiencia en donde fuiste atacada por un perrito, ¿verdad? O por un perro. Entonces eso probablemente hace que se desarrolle en algún grado un temor excesivo con respecto a tu experiencia vivida con el animal. Ahora, otra teoría habla, y esta también es muy interesante, en que los seres humanos tendemos a, de alguna manera, desplazar nuestros propios conflictos, ¿verdad? O los conflictos con los demás, y eso representa una fobia en nuestras vidas. O sea, hay algo mucho más profundo, por ejemplo. Más emocional. sería Claro. eso. Y algo interesante de la fobia es que por lo general las fobias están representadas por algo cercano. Por ejemplo, es muy difícil que uno de nosotros tres tenga fobia al oso polar, ¿verdad? Claro. Porque sí, no está pues muy cercano. Por lo general Claro. tiene que ver con algo cercano a nuestro entorno y que de alguna manera va a representar algo amenazante, angustiante y que nos Y nos cosas muy... produzca miedo. Estamos compartiendo un video que Sí. vi botones, por ejemplo, Iván. O sea, Sí, hay sí, sí. cada cosa... Fobia a botones. Sí, o sea, que no pueden ver los botones. ¿Cómo? Orificios, así para ser más específico, ¿verdad? Claro. Orificios, botones, qué sé yo. Por lo general, los más frecuentes son seguro que en algún momento escucharon la claustrofobia, Ah, eso la sí. agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo a los espacios grandes y también a estar rodeado de mucha gente. Imagínense tener eso en la ciudad. O sea, ser una persona que realmente, o sea, incapacita a la persona realmente. Por eso les decía que la fobia ya tiene un tinte más paralizante que un miedo frecuente, ¿verdad? O sea, la persona no puede desarrollarse, no puede trabajar, no puede de alguna manera relacionarse como cualquiera de nosotros. ¿Y desde cuándo uno empieza a detectar eso? Por lo general las fobias, algunas ya empiezan a manifestarse. Es muy simpático porque si hay gente que tiene fobia a Al su propio ombligo. ombligo, A su propio ombligo. ¿Me Sí, está- sí, sí. ¿En Jamás serio? escuché eso. Claro. Estamos viendo A partes del cuerpo, a mutilaciones. ompalofobia. O sea, a un montón de situaciones, ¿verdad? Una de las fobias más frecuentes ahora también es el miedo exacerbado a envejecer.
A envejecer, bueno, eso tampoco. Yo la verdad que con Yo- altura. Yo ¿En tengo serio? entonces ese. ¿Cómo se llama? Envejezofobia. Sí, no, también, no me acuerdo por ahí. ¿Pero en Tantas serio? clasificaciones hay de Sí. fobias, ¿verdad? A la lluvia también. Pero ¿cómo al te agua, da? a la y no lluvia, hay que pensar en eso y que te da como... a las Te tormentas. hizo un clic el tema del Facebook, eso que salió Sí. hace poco. Eva, no hagas tanto caso. Desde antes ya era. No, mentira. Ni a las tormentas A los fenómenos también. naturales, sí. O sea, También. claro. Sí, O ese sea, sí, yo creo que sí, es más común. Hombrofobia. Por eso les decía, chicas, mucho tiene que ver con cómo uno de alguna manera internaliza ese objeto fóbico. Por eso resulta para nosotros hasta es gracioso. A tu propio ombligo, no. ¿Qué representó o qué está puesto ahí es justamente lo que se trabaja en un proceso psicológico? Porque esto se trata. Sí. Respondiendo un poco a tu pregunta de cuándo se inicia esto. Sí, ¿cómo? Por lo general se inicia ya en la adolescencia, justamente cuando se nota que hay un nivel de angustia demasiado elevado y la persona no puede desenvolverse. Esa es la característica, ¿verdad? O sea, así que una crisis de angustia, como les dije, puede estar dado por una crisis de pánico. O sea, realmente una situación que paraliza a la persona y no puede manejar la persona. Ya. Y otra de las características que no le va a gustar tanto es que la mayoría de las fobias están más dadas en las mujeres. Se ven más en las mujeres. Ya. Pero Realmente. también puede ser por algún suceso que más... O sea, Claro, independientemente claro. a la edad, Iván, o sea, puede Totalmente. aparecer de adulto también Sí, que te sí, pase sí, sí, algo. sí, sí. Eso es importante aclarar, ¿verdad? O sea, el tema de la fobia puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida, pero ya que justamente me preguntaba, Daisy, ¿en qué etapa Sí. por lo Más en general la- podría presentarse en la adolescencia? Pero evidentemente puede presentarse también en la adultez. Sí, ahí estamos viendo otro tipo, porque hay muchos tipos, Existe Iván. un ¿Cuánto montón así de- en líneas generales? No, muchísimas, Pogo, no muchísimas fobia. hay ¿Qué fobias. es pogo, no? El tema de la barba, ¿o no? Vos sabés que ahora mismo Sí. no te sabría dar una respuesta, porque te digo, existe una clasificación tan grande, ¿verdad? Mira, papatofobia. Papatofobia. Eso es muy específico. ¿Verdad? Sí. Claro, pero hay cosas. Quiero que sumemos a Marta, que está en Sí. exteriores, Sí, sí, Iván, porque queremos hacer la encuesta también en la calle. A ver si la gente, si se animan a contarnos un poco si tienen un temor o una fobia extrema a algo. Así también podemos hacer un poco el debate. Marta, estamos contigo. Compañeras, ¿cómo están? Bueno, ¿les parece si empezamos a Dale, dale. a ver qué la gente le tiene fobia? A ver un poco, vamos a hablarle a estos señores. Si se animan a hablar, porque estamos... Buen día, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Iván. ¿Qué tal, Iván? Decime, ¿tenés alguna fobia? A nada. Por ejemplo, yo le tengo miedo a estar en espacios cerrados. Y vos a las alturas, a algún animal, Claustrofobia. algo. A la altura. A las alturas. A las alturas. Ah, viste que tenés... ¿Cómo, por ejemplo, reacciona algo? Que nos dé un ejemplo que le da Ok, miedo. acá las compañeras me piden un ejemplo, por ejemplo, ¿Qué a ver, altura? si te subís en algo muy alto, ¿qué sensación te da? ¿Qué me va a caer? ¿Qué te vas a caer? ¿Te mareas? Ah, ok, bueno, a ver, Perfecto. vamos. Vamos a A alguien ver, acá más. con el más. señor. Buen día, Hola, su buen nombre. día, Elvio. ¿Qué tal, señor? A ver, ¿tiene alguna fobia, miedo a algo? Y la verdad que casi nada. Casi nada. No, Ningún animal, a las alturas, espacios cerrados, la verdad que no. nada. No, bueno, bien por el mirá, señor. Qué genial. A ver, acá la Sí, señorita. una más. Buen día, su nombre. Jazmín. ¿Qué tal, Jazmín? A ver, decime, ¿vos le tenés miedo a algo? Sí, a los sapos. A los A los sapos. sapos. Ah, mira, ¿Qué acá le voy a pasa hacer cuando una- ves sapos? Acá ¿Qué las compañeras siente? preguntan, ¿qué sentís cuando ves un sapo? ¿Cómo reaccionas? Grito terror, no, es que me va a desmayar. Es posible. ¿Y esto viene ya desde chiquitita? Sí. ¿Sí? ¿Y tuviste alguna mala actividad con el sapo? Mala ¿Viste? Hay gente, por ejemplo, experiencia. que jugó mucho con algún animalito de chica y después ya le tiene miedo de grande. No, porque es feo. Porque a ver, acá, a la Directo, señora, claro. buen día, su Buen nombre. día, Raquel. ¿Qué tal, señora? ¿Y usted a qué le tiene miedo? Astrofobia es lo mío. A Siempre. rayos y truenos, siempre. A Desde rayos y chiquitita. truenos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo reaccionaba, por ejemplo, se tapaba todo así cuando... Y digamos, trato de cerrar todas las puertas, ventanas, no quiero verme. Y hasta hoy día es eso. Hasta hoy. Ah, mira un poco. ¿Desde qué tiempo empezó a sentir eso? ¿Desde qué tiempo empezó a sentir eso, me pregunto? La adolescencia. En la adolescencia. Sí, Ah, mira. pero es uno de los Y- más comunes. y lo Rayos trata- es mi- Me encanta Sí, porque la verdad sabe que sí. del tema Bien, también. ¿Y lo trata? ¿Trata Preguntan su si lo fobia? trata, si lo llegó a tratar en algún momento. Leí libros de psicología, todo eso, pero hipnosis es la Ah, solución. mira, es un cura. poco interesante. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. ¿Les parece si No, seguimos, compañeras? Nos quedamos ahí un poquito y bueno. respondemos un poquito, Iván. ¿Cómo Gracias, respondió Marta. la señora? Vamos a volver. Sí, Lo un que me ratito. gustó de la señora es que ella No sabía, Conoce, claro. conoce, ¿cómo dijo? ¿Y cómo lo Acrofobia. trata? ¿Cómo? Acrofobia. Acrofobia, que es los Sí. truenos y las relámpagos. tormentas. No le gusta, se encierra, no quiere ver nada. Sí, pero lo que me llamó la atención de cómo lo trata. Hay Con que hipnosis, no- dijo. Sí. Con hipnosis. ¿Así ¿Y también? se puede o no? Se podría tratar realmente, ¿verdad? No es mi estilo de trabajo, ¿verdad? Claro. Pero sí es, probablemente se trabaje de esa forma también, ¿verdad? Ya. Pero no conozco el trabajo realmente desde la hipnosis, ¿verdad? Y desde la psicología, por ejemplo, Iván, ¿qué es ¿Cómo lo lo que tratamos? podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar las Claro. fobias que tengamos? Por lo general, lo que se trabaja, como les decía, es tratar de encontrar con qué está relacionado, ¿verdad? El objeto fóbico, ¿verdad? Porque no es tan directo, como vos decías. A ver, existen experiencias vividas anteriormente que directamente, bueno, ponerle que de niña, de niño, alguien sufrió, ¿verdad? Una situación en donde, relacionado con su objeto fóbico, se desplazó, vamos a decir, su miedo en ese objeto fóbico. Ahora, cuando ya estamos, y esto se continúa, ¿verdad? De adultos se trata de ver justamente con qué está relacionado. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con la agresividad o la autoagresividad que pueda tener uno. Eso está representado, por ejemplo, en el miedo o en la fobia hacia un animal o ante una situación, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene fobia social, algo le pasa justamente con la sociedad, algo le pasa con vincularse con los demás. O sea, Sí. hay un porqué. Y esas son las cuestiones que se va trabajando a través del habla, es un trabajo psíquico, ¿verdad? En conjunto, psicólogo, paciente, Paciente. para ir viendo hacia Pero se dónde. puede curar, Iván. Sí, sí, se O sea, trata, puedes se dejar de cura. tener... A mí, ahora que dijo la chica, los sapos... O sea, pero no llego, no sé si llego al extremo que vos decías de que me paralizo, pero es como que me da, no puedo ver, prefiero Sí. cambiar de camino Bueno, pero- si me voy a cruzar Sí. con un sapo, por ejemplo. Yo con una araña, por Pero ejemplo. es interesante el ejemplo de ustedes. Sí. Cuando vos me decís eso, estamos hablando ya de un miedo racional. O sea, a vos te da una cuestión así como que de asquito y no Sí. querés cruzarte No probablemente. quiero que me salte y no ¿Verdad? sé, me da Claro. una cosa, pero no es que... Claro, pero no es como que vos ves y como le pasaba a la señorita, que siente que se va a Claro. desmayar, siente que... claro. Ves cómo es mucho más fuerte lo que siente, lo que se manifiesta a nivel corporal incluso, justamente. O sea, ok. esa es la Es diferencia. la principal Claro, diferencia. todos tenemos miedo en algún grado de alguna situación, de algún objeto o de alguna circunstancia que puede presentarnos, ¿verdad? El miedo es algo útil también, sirve para defendernos, ¿verdad? Ante algo amenazante, ¿verdad? Para estar alertas. No es que todo es negativo el miedo. Pero cuando ya hablamos de la fobia, estamos hablando de un miedo irracional que le paraliza a la persona y no le deja continuar, ¿verdad? Y algo con respecto también, hablando nomás de cómo se inicia el tema de los miedos, Sí. es importante nosotros como adultos que tengamos en cuenta a la hora que le hacemos tener miedo a los niños. Ay, Porque famoso. hay personas que le Sí. dicen, cuidado con el perro, Mm, cuidado porque el perro, o ya que el sapo. Sí. O en el peor de los casos que ya me tocó llegar al consultorio cuando los niños le hacen tener miedo a los médicos, por ejemplo. Ay, Aquel Los doctor niños te va a poner... te ay, van a sí, po- te va a poner vacuna. ¿A qué chacha? ¿A qué ¿Verdad? nana? Así te ¿a qué dicen. tío? ¿A qué tía Daisy? O si no, mira, la señora te va a retar, ¿verdad? Sí, Entonces ¿verdad? le crea ¿A qué- un miedo. ¿Dónde viene el fantasma? El fantasma, famoso. Sí, eso pero se también. puede tener fobia a una persona, Iván, tipo a los médicos, a sí. que represente, no Sí. sé, tu tía. Sí. Pobre los Por eso le decía, profesionales. Sí, pero el que objeto así- fóbico puede ser una persona, una circunstancia, como le dije, hasta un fenómeno natural. O sea, dependiendo de cómo. Por eso le decía, es muy interesante porque cómo internaliza, qué le pasa a uno con ese objeto fóbico. Y si mi mamá tiene una fobia de tal cosa, yo tengo la misma fobia, ¿eso también puede ser? ¿O no se, Y no podría se- o no se- repetirse, al menos el temor o ese miedo sí vas a poder, porque el miedo también es aprendido. Sí. El miedo es ¿viste? aprendido. Claro, porque lo vos de los escuchás padres. Por eso o les ves decía. siempre ese temor, entonces vos decís, Claro, por lo general, cuando una mamá tiene miedo, los hijitos también tienen miedo al sapo, por ejemplo. ¿entendés? Sí. Porque la mamá, se nota, porque a la mamá le genera angustia y los niñitos ven y eso se repite en ellos también. Claro, O sea, se una conducta refleja. observable, claro. me vas a acordar, yo sé que mi mamá, por ejemplo, tiene fobia a los bichos, a los que vuelan, tipo mariposa, que vos decís, una mariposa Sí. hermosísima y no puede ver, no, sacame, salí. Claro. Tipo, Claro. pero fue por un episodio que tuvo en la infancia, ¿verdad? O sea, Exactamente. ahí se inició, pero sí o sí, tenemos que recurrir a un profesional para poder superar Claro, estos miedos. como te decía, esto es tratable. esto ¿Cuánto es tiempo curable. de tratamiento?
Y eso ya va a depender de Toda la la vida, persona. sí. No, se puede. Si se trata y se trata Sí. antes que avance demasiado. Por eso les decía, sería interesante identificar estos signos, estos síntomas ya en la adolescencia y poder trabajarlo. No es lo mismo tratar a un adolescente que ya una persona adulta que está mucho más instalado y mucho más, vamos a decir, mucho más fuerte ya la fobia, instalada la fobia ya en esa O persona. hablar en público. Hay gente que Claro. se paraliza. Imagínense que Eso una de sí. ustedes Fobia desarrolle al público, el eso miedo a no estar olvidamos. al público. Sí. O sea, le va a incapacitar para trabajar en lo que ustedes trabajan. Y mucha gente, Pánico escénico. bajo ciertas circunstancias, desarrolla una fobia social, como les decía, ¿verdad? O a la exposición y se paraliza y no puede continuar con su trabajo. Y como decía, los más comunes que ves vos aquí en nuestra sociedad, ¿cuáles pueden ser? En los Lo que niños, más por- recurren a en los tu niños, por clínica. ejemplo, según lo que observé, el miedo a la oscuridad, por ejemplo, es súper frecuente, ¿verdad? En los niñitos, ¿verdad? Pero que tiene que ver también, fíjense, acá se nota demasiado el vínculo y cómo qué es lo que ponen ahí los niños. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, cuando se independizan y duermen solitos en su cama, es el desapego con la mamá, Sí. ese miedo al abandono. Sé que Oh, mirás así bajo la sí. cama y, ay, sí. Claro.